desde la perspectiva de VIX, la importancia que tiene el que nosotros como docentes conozcamos el entorno que rodea al sujeto, es decir, al aprendiz, desde cómo ese contexto inmediato en el cual se desenvuelve este sujeto hasta llegar a esa propia emotividad que el sujeto manifiesta a través de la motivación, sus necesidades sociológicas, físicas y las psicológicas. Si nosotros tomamos en cuenta cada uno de estos elementos, pues nosotros podremos hacer una reflexión a profundidad sobre lo que es nuestra forma de enseñar. Es decir, para ello tenemos que conocer todo eso que rodea al sujeto que aprende, ¿no? Y en ese sentido, pues estaremos en posibilidades de generar aprendizajes que VIX denomina profundos. En este sentido, el aprendizaje nos lo maneja como una actividad constructiva, donde las actividades, los objetivos, la evaluación están de la mano, es decir, hay una correspondencia entre uno y otro. Además nos maneja que un buen sistema de enseñanza alinea tanto el método como la evaluación, como lo vemos aquí en el gráfico, ¿no? Sin embargo, este método y esta evaluación pues tiene que estar en correspondencia con las actividades de aprendizaje y con los objetivos o aprendizajes esperados enmarcados en los programas de estudio. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que el docente apoye el o los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Por eso es bien importante que en ese proceso de planificación nosotros tomemos en cuenta cada uno de estos elementos. Eso es lo que nos va a permitir hablar de un alineamiento constructivo. Una vez más, vemos aquí en este gráfico cómo estos engranes se tienen que corresponder unos a otros, es decir, actividades, objetivos y proceso evaluativo. Esto se convierte en el sistema de enseñanza idóneo y es la característica central de este alineamiento constructivo, la correspondencia. Este alineamiento constructivo se sustenta en dos principios del constructivismo. Por un lado tenemos al aprendizaje y por el otro tenemos el alineamiento en la enseñanza. Como recordaremos, el constructivismo es una corriente pedagógica que demanda la necesidad de proveer al aprendiz de herramientas, de los medios que le permitan acceder y crear sus propios procedimientos para enfrentar y resolver las situaciones desafiantes, pero no nada más en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, ¿no? Sea familiar, con los amigos, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde lo va a llevar o qué le va a permitir? Pues bueno, modificar y ampliar las propias concepciones. Es por ello que el constructivismo nos permite entender esta perspectiva de alineamiento constructivo. Hablando un poquito sobre lo que es el origen y la evaluación del aprendizaje del estudiante, observamos cómo VIX nos permite o nos lleva hacia el establecimiento de una crítica sobre lo poco que ha incidido la investigación educativa en la mejora de la enseñanza. Sin embargo, también nos marca ahí muy puntualito que en la actualidad hay una gran cantidad de investigaciones sobre las formas en que los estudiantes desarrollan su aprendizaje. Aquí nos podemos referir específicamente en nuestro país como el Sistema Nacional de Investigación, el SNI, cada 2 años, a través del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, mejor conocido como el COMIE, reúne a ese gremio de investigadores y lo comparte a toda la comunidad docente o estudiantil a través de un congreso, lo más reciente en investigación educativa. En este sentido, pues bueno, la investigación del aprendizaje del estudiante nos lleva a conocer que su origen
se ubica ya en Suecia con un estudio que realizaron Marton y Saljo sobre los enfoques superficial y profundo del aprendizaje, que en un momentito más lo abordaremos. Partimos de la importancia de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Si nosotros nos ubicamos en estas teorías, pues bueno, podremos resolver de alguna manera o establecer cómo aprendemos, cómo aprende el sujeto en todo este proceso para llegar a ese aprendizaje. Es decir, nos va a permitir entender el proceso por el cual el sujeto aprende. Al respecto, la fenomenografía, según Grossman, la palabra está formada por dos raíces griegas, el verbo phanistai, que significa hacerse manifiesto, y que da lugar al término fenómeno, lo aparente, y grafía, cuyo significado es describir en palabras o imágenes lo que se designa. Por tanto, el término fenomenografía designa el acto de representar un objeto de estudio como un fenómeno cualitativamente distinto. Se ocupará entonces de describir un fenómeno del mundo como otros lo ven y revelar las diferencias entre las maneras de verlo, especialmente en un contexto educacional. Nosotros requerimos de un marco de referencia que nos permita llegar a la reflexión. Una teoría del aprendizaje con una base amplia y bien fundamentada empíricamente y que se traduzca con facilidad a la práctica. Para Bix, esto significa el constructivismo, aunque tengan mucho en común las posturas constructivistas y las fenomenológicas, pero pues no nos interesa entrar en lo que es un debate, si la fenomenografía o el constructivismo es mejor. Lo que importa es la forma en cómo se construye el aprendizaje, es decir, los medios de los que se vale el sujeto que aprende. Aquí en la pantalla estamos viendo a Piaget por el lado derecho, a Vygotsky por el lado izquierdo como exponentes del constructivismo, ¿no? Y nos lo dice aquí muy claramente, el aprendizaje común más básico es que el significado no se impone ni se transmite mediante la enseñanza directa, sino que se crea mediante las actividades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, de esos enfoques de aprendizaje que el alumno adopte. ¿Que cuáles son? El enfoque superficial o bien el enfoque profundo del aprendizaje. Esta construcción del aprendizaje depende de qué, depende de los motivos o de las intenciones que tenga ese sujeto. Es decir, ¿por qué quiero convertirme en profesor? ¿Por qué quiero ser ingeniero? Además, entra en juego lo que saben y lo que conocen, así como también la utilidad de ese conocimiento que ya posee. ¿Hacia dónde lo lleva? Al significado personal de ese aprendizaje. La adquisición de la información en sí no genera ningún cambio, sin embargo, estructura nuestra forma de pensar. En ese sentido, la educación tiene que ver con un cambio conceptual y no solamente con la adquisición de la información. De ahí la importancia que ese cambio conceptual del que hemos venido hablando tiene que ver con el enfoque de la enseñanza que se elija. Por ello, esos motivos e intenciones que tenga el aprendiz, de los conocimientos previos y de cómo los ha venido utilizando, será la manera en cómo construya sus aprendizajes. Como vemos aquí en esta pirámide, para que se genere ese cambio conceptual, es necesario al menos que tanto profesores como estudiantes tengan claridad o conozcan los objetivos y a la par la motivación se haga presente, tanto intrínseca como extrínseca, además de cuidar
ese ambiente que le rodea y las estrategias que se emplean para ello. Y bueno, aquí vemos, ¿no? En el recuadro superior, dice: los estudiantes y los profesores tienen claro lo que es apropiado y cuáles son los objetivos. ¿Cómo llegar a ello? Pues bueno, haciendo una revisión exhaustiva de lo que es el plan y el programa del maestro, el libro del alumno, estar en concordancia y bueno, que forme parte de la planificación, hacer, más que hacer, darle a conocer a los estudiantes hacia dónde van. Aquí nos señala en el recuadro siguiente que los estudiantes experimentan la necesidad sentida de llegar a la meta. Una vez que la conocen, bueno, se espera que ellos pues tengan esa necesidad de querer aprender. Es bien importante que en ese contexto áulico nosotros le demos esa libertad al estudiante. No libertad malentendida, sino esa libertad a veces de desplazamiento, de poder solicitar la palabra y que bueno, que no haya ninguna restricción en ese sentido. Además, resulta de igual manera importante que los estudiantes en ellos se promueva lo que es la colaboración, lo que es el diálogo, el trabajo en equipos, en parejas y obviamente pues también el trabajo individual. Y bueno, esto nos da las bases para ahora sí nosotros poder entender un poquito sobre lo que es el enfoque superficial del aprendizaje. Vicks nos dice que los enfoques de aprendizaje han sido definidos como los procesos de aprendizaje que emergen de la percepción que el estudiante tiene de la tarea académica influida por las características del individuo. Este concepto implica, por consiguiente, elementos personales e institucionales que al interaccionar determinan los tipos de enfoque de aprendizaje que nuestros o los estudiantes adoptan. Este enfoque superficial se basa en una motivación extrínseca, es decir, los estudiantes ven el aprendizaje escolar como un medio para lograr otro fin, como por ejemplo conseguir un trabajo, evitarse problemas, nada más. Esto nos lleva a reflexionar hasta dónde nuestros alumnos en clase adoptan este enfoque por comodidad o bien porque es el profesor quien a partir de las estrategias o actividades que utiliza promueva este tipo de enfoque. Como vemos aquí en la filmina, estamos resaltando que los estudiantes aplican un mínimo esfuerzo, pero también nos hace una puntualización. A veces pudiéramos pensar erróneamente que la memorización indica un enfoque superficial. Sin embargo, sabemos que la memorización corresponde a un enfoque superficial cuando lo utilizamos en vez de llegar a la comprensión, solamente así, ¿no? Porque sabemos que la memoria pues tiene que hacerse presente en ese proceso de aprendizaje. Existen, como nos dice Vicks, algunos factores que estimulan al estudiante a que adopten este enfoque y como podemos ver aquí en pantalla, pues claramente son muchas las situaciones que promueven que el estudiante adopte este enfoque. El primero dice, intención de lograr aprobar o de la exigencia de matricularse, es decir, únicamente porque todos lo hacen, yo también voy. O en contraparte, cuando nos dice de prioridades extraacadémicas, es decir, que le damos mayor peso a esas actividades de danza, a las recreativas, por mencionar algunas, ¿no? Nada más. Y dejamos de lado lo que es esa cuestión académica. O también está ese tiempo insuficiente y la sobrecarga de trabajo. ¿En qué sentido? En que, bueno, a veces como docente queremos terminar con ese programa de estudio y les damos una actividad, otra actividad, otra actividad y no dejamos que el estudiante trabaje a su propio ritmo, sino que estamos, ¿no? Actividad tras actividad. Entonces llega un momento en que el estudiante se sobrecarga de trabajo y simplemente responde nada más para pasar.
Y bueno, también tenemos aquí la idea errónea de lo que se pide, una visión escéptica de la educación, no creemos en ella, una ansiedad elevada y una auténtica incapacidad de comprender los contenidos que nos están solicitando, ¿no? Marton nos hace una puntualización, nos dice que los estudiantes se centran en lo que él llama signos del aprendizaje. Esto es por parte del estudiante. Ahora bien, ¿qué lleva al profesor a asumir este enfoque? Dice enseñar de manera poco sistemática, evaluar datos de manera independiente, poco interés por la materia impartida, es decir, el mismo docente no está comprometido con esa asignatura en particular que está enseñando, hoy trabaja una temática y no le da continuidad. Entonces, todas estas cuestiones, como decíamos en un inicio, te permite reflexionar sobre ese hacer. Por contraparte, aparece el enfoque profundo del aprendizaje. Aquí tenemos pues todo lo contrario, ¿no? Hay un interés marcado del docente por esa disciplina, por esa asignatura, por ese curso que está impartiendo. Esas estrategias que el docente promueve surgen de ese interés por maximizar la comprensión de tal manera que la curiosidad que los estudiantes manifiestan sea satisfecho. Como vemos aquí resaltado en negritas, hay una necesidad sentida de abordar la tarea de forma adecuada y significativa. Los estudiantes sienten esa necesidad de saber y tienen sentimientos positivos. Al igual que en el enfoque anterior, hay factores específicos que estimulan que el estudiante adopte este enfoque. A partir de todos esos elementos que pone en juego el docente, pues bueno, el estudiante quiere terminar esa tarea lo mejor posible. Además de que a partir de esas estrategias que el docente emplea, el alumno es capaz de recuperar y de retomar ese bagaje o conocimientos previos que ya trae consigo. Además que esa preferencia auténtica y correspondente capacidad de trabajar conceptualmente, ¿no? No se deja de lado esta cuestión tan importante. ¿Qué hace el profesor en este enfoque? Pues bueno, ya lo decíamos, es profesor en este enfoque, enseña de manera que se presente explícitamente, la estructura del tema o de la materia, es decir, hay una organización, hay una sistematización, promueve que los estudiantes trabajen de manera colaborativa, participativa, da la amplitud en tiempos, no sé, ¿no? Todo ese escenario él pone en juego, ya lo vemos en el gráfico, la integración, los contenidos de una manera, pues ahora sí que sistemática, promueve los valores, utiliza los recursos o los medios que estén a su alcance, promueve la comunicación y la coevaluación está presente. Es decir, hay una correspondencia, como decíamos anteriormente, entre los contenidos, los objetivos y el proceso evaluativo, ¿no? En conclusión, ¿qué podemos decir sobre los enfoques de aprendizaje tanto profundo como superficial? Pues bueno, que ambos enfoques describen las dos formas que tienen los estudiantes de relacionarse con un ambiente de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no constituyen una característica física, es decir, no porque hoy o esta semana el estudiante tuvo un enfoque profundo, quiere decir que todo el tiempo le caracterizará, no. Va a depender mucho, como ya lo veníamos analizando o viendo en las filminas, de esas estrategias también que el docente promueva, ¿no? Y que bueno, de alguna manera le permitirán ir y venir entre una y otra. También Biggs nos comparte el modelo 3P del aprendizaje y la enseñanza. Nos dice que hay 3 puntos temporales en los que se sitúan los factores relacionados con el aprendizaje.
Primeramente, en el recuadro del lado izquierdo, tenemos los factores de pronóstico, que son los que se generan antes de que se produzca el aprendizaje. Estos factores de pronóstico son de dos tipos: dependientes del estudiante y del contexto de la enseñanza. ¿Dónde van a interactuar? En el proceso, es decir, durante el aprendizaje, para determinar esas actividades inmediatas del estudiante relacionadas con el aprendizaje. Aquí en este proceso, un estudiante con un conocimiento previo pobre, pudiéramos decir, será difícil que emplee un enfoque profundo, aunque la enseñanza sea de un experto. Entonces, es bien importante esta cuestión de los conocimientos previos para que el alumno pueda construir un nuevo saber. ¿Qué sucede cuando el alumno no cuenta con estos elementos o estos conocimientos previos? Bueno, pues ya será tarea del docente redefinir, reestructurar toda esa planificación que llevaba, porque lo que nos importa es que ese producto o resultado del aprendizaje pues sea eficaz, ¿no? Y en este modelo 3P pues es lo que se busca. BICS ha elaborado un modelo, como ya lo decíamos, este modelo 3P, que contempla las características del estudiante y el contexto de la enseñanza. Como nosotros vemos aquí en el gráfico del lado izquierdo, tenemos arriba la palabra presagio, que ahí vamos a contemplar las características del estudiante, los enfoques de aprendizaje que están contemplados en el proceso. Si vemos, hay un recuadro que dice actividades enfocadas al aprendizaje, y los resultados del aprendizaje, que vienen siendo el producto. Todo ello forman un sistema en estado de equilibrio. Una parte esencial en este modelo es la referida al proceso, donde tanto los motivos como las estrategias juegan un papel fundamental en la calidad del aprendizaje. El resultado o producto. Este resultado o producto va a estar determinado por muchos factores que interactúan entre sí. Como vemos aquí las flechas, vemos que todas están conectadas, es decir, todo con todo. Factores del alumno, vemos cómo baja el resultado del aprendizaje y en contraparte se corresponden, ¿no? Y cada uno de estos elementos, es decir, presagio, proceso y producto, tenemos esa correspondencia. Esta conexión que existe es porque todos estos componentes van a constituir un sistema. Como observamos, no hay ningún elemento que quede aislado. Y bueno, aquí estamos recuperando entonces lo que es un sistema, porque un sistema está constituido por un conjunto de componentes que interactúan para producir un resultado de aprendizaje común. Y esta es una base esencial para comprender cómo los estudiantes construyen el aprendizaje. Aquí, como observamos, nos dice que este modelo presenta 3 elementos que pueden influir en el resultado del aprendizaje: efecto directo de los factores dependientes del estudiante, efecto directo de los factores dependientes y ese efecto interactivo. Y bueno, es así como concluimos con la temática del día de hoy, titulada Construir el aprendizaje alineando la enseñanza, alineamiento constructivo. Esperemos que la temática haya sido de su interés, pero sobre todo nos lleve a reflexionar sobre lo que es nuestro hacer docente.